Buenas tardes. Ya me presenté anteriormente, soy el doctor Alejandro Sicchetti, médico especialista en hematología, y la propuesta de hoy es conversar sobre las alteraciones de los leucocitos. Es el tercer elemento forme de la sangre, nos referimos ya a los eritrocitos en charlas anteriores en cuanto a sus alteraciones. Hoy vamos a charlar sobre los leucocitos. Ustedes saben que se dividen en dos grandes grupos, los granulocitos, así llamados por el contenido enzimático de sus gránulos, que los diferencia de los linfocitos o elementos linfoides. Vamos a tratar alteraciones de ambos grupos. Vamos a la primera diapositiva. El primer punto que quería conversar es sobre los neutrófilos. Ustedes saben que los neutrófilos son aproximadamente entre el 60 y el 70% de los leucocitos en la fórmula leucocitaria normal, pero lo que nos interesa es el número absoluto, porque el número relativo puede variar con cuestiones fisiológicas, inclusive obviamente con la edad. Ustedes saben que los chicos tienen una linfocitosis relativa hasta que son chicos algo mayores, después de los 12 años aproximadamente ya tienen una fórmula leucocitaria como la del adulto. Ahora, cuando el recuento absoluto de neutrófilos es menor a 1500 por milímetro cúbico, otros autores dicen 1800, yo soy partidario de hablar de 1500, empezamos a hablar de neutropenia. Uno a veces asocia la palabra neutropenia o el concepto de neutropenia con riesgo infeccioso bacteriano alto, y eso no siempre es real porque tiene que haber un número de neutrófilos suficientemente bajos para que ese riesgo infectológico sea algo concreto y real. Ustedes saben que es exponencial el riesgo a medida que el número de neutrófilos disminuye de 200. Hay una capacidad adaptativa del organismo que recién es clínicamente significativo desde el punto de vista de la búsqueda del origen por debajo de 1000 neutrófilos por milímetro cúbico. Siempre tener el concepto de que si es leve o moderado, porque si fuera severo el mismo cuadro motiva la necesidad del estudio inmediato de las causas que pudieran haberle dado origen, pero si es leve o moderado siempre se recomienda esperar 1 o 2 semanas y ante la persistencia de esa situación recién considerarlo relevante como para empezar a buscar el motivo y preocuparnos un poco más. Las causas de neutropenia son varias. Yo les explico siempre a los pacientes y creo que se los voy a explicar igual a ustedes. La médula ósea es una verdadera fábrica, por lo tanto requiere de una materia prima, como es el hierro, el ácido fólico, el complejo B1 y B6, que lo conversamos cuando hablamos de los defectos de los eritrocitos. Requiere una célula madre, primero pluripotente y después con características de diferenciación celular que permite hacer una progenie con cualidades más específicas y por lo tanto más maduras. Esas células requieren que en circulación estén a la orden, cerca del lugar de acción, se trasladen normalmente, se desmarginen, salgan de los lugares de contención y actúen en el lugar donde tienen que actuar, y atravesar un filtro, que es una especie de cementerio de glóbulos rojos viejos, de plaquetas defectuosas con anticuerpos, o glóbulos blancos senescentes o con defectos, y que ese vaso no sea más grande de lo normal, porque si no almacenaría más de esa sangre que tiene que estar circulante. Entonces los fármacos, ya sea por toxicidad medular directa, por ejemplo la quimioterapia, o inmunológica, por ejemplo las causas de agranulocitosis. Ustedes saben que los antitiroideos, por ejemplo el danantisol, actúa de esa forma, es uno de los más conocidos, pueden hacer que no haya más neutrófilos, que eso significa la palabra A delante de granulocito. La agranulocitosis significa que no haya más neutrófilos o que haya un número muy por debajo del normal, por debajo de 200. Es una situación de altísimo riesgo infectológico, sobre todo por gérmenes bacterianos capsulados, que son los que los neutrófilos primero atacan. Enfermedades de la médula ósea, de la misma fábrica. Si yo ya tengo
una anemia plástica, un síndrome mielodisplástico, una leucemia aguda que afectan la producción, el funcionamiento de esa stem cell pluripotente, pues la producción va a ser realmente deficitaria. Las carencias, como hablamos, o el tamaño del vaso, el hiperesplenismo, el tamaño del vaso duplicando su tamaño normal, con que en vez de 200 centímetros cúbicos almacene 400, primero se quedarán atrapadas las plaquetas y después los glóbulos blancos. Las virosis o la sepsis, cualquier tipo de virus, puede frenar la producción de la médula ósea o generar anticuerpos antineutrófilos. Las causas congénitas y las autoinmunes en general, cualquier tipo de anticuerpo contra el neutrófilo en el contexto de una enfermedad general, una colagenopatía, hará que en circulación se afecten de manera directa o cuando pasen por el vaso, el sistema retículo endotelial los ataque. Bueno, eso con respecto a la neutropenia. El extremo opuesto, cuando hay normalmente más de 10.000 leucocitos, pero lo que nos interesa es que haya más de 7.500 neutrófilos para definir concretamente esta situación de neutrofilia como algo objetivo, porque si no sería materia opinable. Bueno, pero 10.000 es el límite, 11.000 blancos, 70% de neutrófilos, parece una neutrofilia, pero me lo puede parecer a mí y a otro discutirlo. Ahora, esto se termina la controversia. Si hay más de 7.500 neutrófilos, la Organización Mundial de la Salud dice que en un sujeto adulto, no embarazada, es un exceso que requiere, en el caso de que tenga más de 10.000 neutrófilos, la búsqueda de la causa, porque hay una situación patológica de fondo casi con seguridad. No requiere tratamiento per se, porque nadie se enferma de neutrofilia, como nadie se enferma de anemia, sino de la causa que la provoca o de la severidad de esa citopenia que implica un riesgo secundario a esa carencia, pero no por la neutrofilia en sí. La fiebre, el foco infeccioso, la hepatomegalia o la esplenomegalia son 4 signos, síntomas muy relevantes para encontrar el motivo y definirlo como algo primario o secundario. Cuando digo primario es de la médula ósea, o sea, hematológicamente primario, o secundario a patologías infecciosas, inflamatorias, etc. Vamos a ver algunas causas. Las causas de neutrofilia, como recién un poco les adelantaba, pueden ser primarias o secundarias. Cuando hablamos de primarias, de la médula ósea, pueden ser congénitas, no voy a entrar en detalle porque habría que tener una charla específica de esto, y no es el momento. Cuando avancen en la carrera, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar y volveremos a profundizar en cada uno de estos temas. Las neoplasias mieloproliferativas crónicas, eso significa ese apócope, que engloban, que después lo vamos a volver a charlar, a la leucemia mieloide crónica, a la policitemia rubra vera, a la trombocitemia esencial y a la mielofibrosis, y algunas otras más raras como los síndromes hipereosinofílicos. O sea que cuando predomina el aumento, la proliferación de alguno de estos elementos, va a haber un nombre diferente para estas neoplasias mieloproliferativas crónicas. La leucemia neutrofílica crónica, otra variante de estas proliferaciones primarias de neutrófilos, todas estas últimas en general están activadas por la formación de un oncogen, que es un gen formado por algún tipo de lectura errónea o traslocación que genera la formación de una proteína con capacidad productora de alguna enzima, en este caso una enzima con actividad tirosinquinasa. Normalmente se forma una proteína nueva que se llama P210, que genera una actividad proliferativa anormal en la stem cell pluripotente. Bien, después lo vamos a volver a nombrar, pero ya van adecuándose a la idea. El BCR-ABL es la otra traducción de un oncogen de la leucemia mieloide crónica, a propósito de esa translocación 922, también llamada cromosoma Filadelfia. Alguna vez lo habrán oído nombrar o lo habrán leído. Cuando hablemos de leucemia mieloide crónica lo voy a volver a nombrar.
Y las causas secundarias son todas aquellas en las cuales la neutrofilia es un epifenómeno producido por una situación de base como infecciones, inflamaciones, ya sean inflamaciones de origen metabólico o autoinmune o por fármacos. Por ejemplo, una de las más comunes causas de neutrofilia por fármacos es el uso de corticoides. El litio o los factores de crecimiento, que acá está puesta la sigla en inglés, que es el factor estimulante de colonia granulocítico, esa sería la lectura inversa, que es como leemos en inglés, en español los apócopes en inglés. Y los tumores sólidos también pueden producir neutrofilias secundarias. Bueno, vamos a hablar someramente de leucemias, de las leucemias de origen mieloide, y después cuando toquemos el tema de alteraciones de los linfocitos de origen linfoide. Acá, como estamos hablando de las de origen granulocítico, vamos a hablar de la leucemia mieloblástica. Cuando hablamos de la proliferación clonal de células precursoras mieloides, a eso se le llama el precursor mieloide, se le llama, o precursor en general, se le llama blasto. En este caso es un blasto mieloide, por eso se llama mieloblástica. Tiene capacidad reducida de diferenciación, ya no forma células maduras con una función específica, son blastos, son células multipotentes que tienen una capacidad reducida de morir. Esa información genética predeterminada que tiene que tener un ciclo celular autocontrolado, no existe. Esa capacidad apoptótica se pierde. Entonces hay proliferación por un lado y disminución de la apoptosis por el otro. Ese control del ciclo vital se pierde. Y por lo tanto se acumula, desplaza las células normales y provoca distintos tipos de problemas en la producción de la médula ósea. En cuanto al origen de las leucemias, no sabemos en realidad el origen, pero sí sabemos que hay mutaciones a nivel de esa célula pluripotente que la hace tener estas ventajas proliferativas con respecto a las células normales. Hay una muy en boga que es el doble hit. Eso tiene un correlato genotípico y fenotípico que ya pasa de hipótesis a ser una teoría. Y al menos se han encontrado dos mutaciones, una dándole capacidad proliferativa y una alterando la capacidad de diferenciación. Y hay que tener muy en cuenta la epigenética. Esto es una gran revolución del conocimiento, conocer esos fenómenos enzimáticos que conectan la lectura del genoma con su traducción fenotípica. Ustedes ya lo saben porque han estudiado fisiología y ahora saben más que yo, pero ese tema de la epigenética es un tema que realmente ha cambiado los conocimientos de la oncología en general y se traducen en esas enzimas de las que hablábamos con nombres como la TET2, la IDH o el DNMT3, que tienen un correlato ahora ya de tipo terapéutico. Uno puede tratar de manipular, de atacar estas nuevas enzimas, tomarlas como factor pronóstico después y tomarlas como epitope para tratamientos específicos actuando sobre la epigenética. La leucemia mieloblástica aguda es una enfermedad de adultos, aunque se ve en niños, predomina en adultos. Tiene un pronóstico diametralmente opuesto en adultos que en niños, aunque es grave también en niños, a diferencia de la linfoblástica, como vamos a ver en la charla que viene. Tiene distinto grado de citopenia, producto de lo que hablamos anteriormente. Puede infiltrar el sistema nervioso central, aunque es mucho menos frecuente que en la linfoblástica. Puede dar tumores de tipo cloroma en piel, en la hipertrofia gingival en la mieloblástica M4 y M5. Ya vamos a ver que se clasifica de distinta forma. La más clásica es la franco-americana británica, ese consenso de expertos de los años 70 y 80, traducido en una clasificación que ahora vamos a ver de M0 a M7. Estas dos dan hipertrofia gingival. Y otra manera de que el paciente pueda morirse es por leucostasis, que por el tamaño de las células
y o tener más de 100.000 hacen que los capilares, en este caso pulmonares, aunque puede darse en algún otro sitio del organismo, colapsen producto de ese cambio de viscosidad, se le llama reológico, que puede producir la muerte. Vamos a adelantar un poco más, pues no la quiero hacer tan larga. El diagnóstico está basado en cuestiones citológicas, citogenéticas, moleculares y estudios de secuenciación del ARN, que son los más modernos de todos, que por ahora son investigacionales, pero lo oyeron en la charla, porque esto está en todas las revistas de interés científico y en algunas revistas de interés general. El tratamiento siempre en oncohematología depende del pronóstico. Uno adecúa la agresividad del tratamiento a la agresión o agresividad del pronóstico. Un pronóstico desfavorable no debería ser tratado con drogas de bajo impacto aunque la toxicidad sea un poco mayor o mucho mayor, como puede ser un trasplante de médula ósea, ya que si los factores pronósticos son muy desfavorables, el paciente tiene muy poca chance de curarse con un tratamiento poco agresivo. Ese es en general, ese es el concepto. Los síndromes mielodisplásicos solo lo voy a nombrar porque si no habría que dar una charla específica de esto, pero ustedes se los llama también preleucemia, hablamos recién de la leucemia mieloblástica aguda, y los síndromes mielodisplásicos antes eran llamados preleucemias. Son un grupo de condiciones con un riesgo real de transformarse en una leucemia mieloblástica aguda que tienen características de tener anemia refractaria simple, anemia y leucopenia o anemia, leucopenia y trombocitopenia, o sea, lo que se llama una pancitopenia. No voy a entrar en este tema, si quieren en algún momento charlamos de mielodisplasia en forma específica. Estos serían los criterios diagnósticos, que ustedes, no es por ahí el momento. Las neoplasias mieloproliferativas crónicas las nombré hoy, solamente les muestro la diapositiva y va a quedar a disposición de ustedes para alguno que quiera intensificar o profundizar en este sentido. Y las enfermedades del sistema linfático los voy a dejar para la próxima charla. Los saludo y nos volvemos